de este mismo púlpito. No me acuerdo si era en este lugar o allá en el antiguo salón, pero la voy a volver a repetir, ¿sí? Y, y usted me dirá, ¿por qué repetir una historia que ya contaron? ¿Por qué no contás algo nuevo? Y podría haber sido, pero elegí volver a contar esta historia porque me gustaría que esta historia se siguiera contando de aquí a muchos años más, sin importar aún quién esté en este lugar. Y la historia se trata de un hijo, no sé si me va a salir igual que Pablo, ¿sí? Pero voy a tratar de que sea igual, ¿sí? No quiero parecerme a Pablo, aunque ya me parezco. Una vez nos preguntaron, estábamos con Pablo y le preguntaron si yo era su hijo, porque era muy parecido. Nos miramos con Pablo y nos reímos y tuvimos que andar explicando que no. Pero vio, hay cosas que se pegan de estar cerca. Y esta historia trata de un padre y de un hijo que en cierto momento, en ese tiempo de padre e hijo, decidieron construir un barco de madera para luego salir a jugar. Dice la historia que consiguieron la madera, las herramientas y construyeron un barco de madera que también pintaron, adornaron, le pusieron velas de tela, ¿sí? Y dibujaron en él un timón, dibujaron unos salvavidas, ¿sí? Y dice que aquel barco había quedado hermoso, les había dado mucho trabajo construirlo. Y llegó el día de ir a probar ese barco al río, de ir a jugar con él, de salir a disfrutar de aquel barco que tanto trabajo tanto trabajo les había costado hacer. Y allí su papá y su hijo fueron al río a jugar con el barco. Dice que el barco flotaba, ¿sí? Resistía las pequeñas olas de aquel río quieto, ¿sí? Aún podían poner algún que otro soldadito encima y el barco soportaba el peso. Pero sin mucho preámbulo, en aquella mañana se levantó una tormenta en aquel lugar. Y cuando quisieron acordar, el viento sopló muy fuerte y aquellas pequeñas olas ya no eran tan pequeñas. Y dice que en cuestiones de segundo, el barco que habían construido juntos y que tanto trabajo les había dado, ya no estaba más a su vista, se lo había llevado la corriente. Y resulta que aquel barco que tanto tiempo les había costado hacer, simplemente pudieron disfrutar de él muy corto tiempo. Lo buscaron, pero no lo encontraron. Se lo llevó la corriente. Cuenta esta historia que un par de años después, ¿sí? Este niño, que ya con un par de años más, pero aún seguía siendo niño, un día iba caminando por una ciudad vecina y en un lugar de venta de segunda mano, ¿saben lo que vio por la vidriera? Aquel barco que él había construido con su papá. Pero resulta que este barco tenía precio. Ya no era de él, ya no era de ellos y estaba a la venta. Entonces este niño fue con su papá, le contó lo sucedido y el papá consiguió el dinero, fueron a aquella tienda y pagaron el precio por aquel barco que en un primer momento había sido de ellos. ¿Sí? ¿Era más o menos fiel, Pablo, el cuento? Gracias. ¿Y sabe cómo se titula la historia de este cuento? Se llama redención. Cuando alguien debe pagar el precio por algo que ya era nuestro. Esta historia se llama redención porque es pagar un precio de algo que ya era nuestro. ¿Se entendió?
lo dejamos por ahí entonces. Dice en el libro del profeta Isaías que en el capítulo 43, no lo busquen, no es necesario, dice que todo fue creado para la gloria del Señor. Dice que somos suyos y que fuimos creados para la gloria y la honra de su nombre. ¿Sí? Dice también en el libro en la carta a los Colosenses, capítulo 1, dice que también que fuimos creados para la gloria y la honra de su nombre. Hermanos, cuando el hombre fue criado allí en el jardín del Edén, fue criado para la gloria y la honra del Señor. Amén. Dice su palabra que fuimos hechos para alabanza de su gloria. Por eso cuando usted alaba y bendice el nombre del Señor Jesucristo, usted está cumpliendo con el cometido por el cual fue hecho. Alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Sí? Fuimos hechos para la gloria y la honra de su nombre. Fuimos creados para dar gloria y honra a nuestro Creador. Pero algo pasó en el medio. ¿Sí? Y dice el profeta Isaías en el capítulo 53, la primera parte del verso 6, dice que todos nos descarriamos como oveja, cada cual por su camino. Y el otro día escuchaba a Dante Gebel y me quedó una frase que dijo, o una pregunta que él hizo. Dice, ¿sabe lo único que ve una oveja en medio de la manada, se dice, de la majada? ¿Sabe qué es lo que ve una oveja en medio de la majada? El trasero de la otra oveja. Saben que las ovejas no tienen mucha visual de lo que está delante, ni tiene mucha conciencia a dónde va o deja de venir, sino que es una detrás de la otra y lo único que alcanza a ver es el trasero de la otra oveja. Por eso las ovejas necesitan de un pastor, por eso las ovejas necesitan de alguien que les guíe, de alguien que les muestre el camino, dónde está el pasto, dónde está el agua. Y cuando llega la hora de descansar, llevarlas a un redil, y cuando es acechada por un enemigo, poderlas proteger. Pero dice el profeta Isaías, dice que todos nos rescarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Y cuando Dios nos compara con ovejas, lo hace con una razón, porque somos tan indefensos, tan cabezas huecas, tan dependientes como las ovejas, que solamente vemos el trasero de otra oveja. Dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Un pasaje muy conocido quizás por todos ustedes y por aquellos que nos están mirando también, se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23, que dice que todos pecaron y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, como ovejas, cada cual por su camino. ¿Sí? Todos pecamos. Y qué lejos, cuando quisimos acordar, nos encontramos de aquel propósito por el cual hemos sido creados. Cuán rápido se nos despinta y dejamos de cumplir ese propósito que fue para alabanza y gloria del Creador. Pero miren qué interesante y qué triste lo que dice Santiago allí en su carta, capítulo 4, versículo 4. Mire con quién nos compara aquello que hemos decidido dejar al Señor. ¿Lo tienen? Dice, oh almas adúlteras
y mi Biblia lo dice con signos de exclamación, oh almas adúlteras. Y luego continúa una pregunta, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia, una y otra vez, y acá Santiago, compara a aquellos que se han alejado de Dios con adúlteros. ¿Sí? Cuando nos alejamos, usted y yo cometemos adulterio. Suena duro, ¿verdad? Pero es lo que dice la palabra del Señor, que cuando usted y yo dejamos de estar en la comunión con Dios, cuando nos dejamos llevar por el pecado, cuando pecamos, estamos adulterando. Estamos siéndole infiel a aquel que es fiel. Dice, oh almas adúlteras. En el Antiguo Testamento, también allí, cuando el pueblo de Dios una vez más terminaba en la idolatría, adorando dioses paganos, también les decían que eran adúlteros, porque se iban detrás de dioses ajenos, dejando el Dios verdaderos. Hermanos, cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo nos alejamos de la voluntad de Dios, estamos adulterando. ¿Lo sabía esto? Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabés que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dice en otro lugar que no podemos servir a dos señores porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. No podemos estar con un pie en cada bote porque tarde o temprano nos vamos al fondo del río. No podemos amar a dos señores a la misma vez porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. No podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios, porque si somos amigos del mundo, estamos cometiendo adulterio con Dios. Y qué feo es cuando vemos esto en las familias, cuando hay adulterio. Qué feo que es. Qué feo que es cuando hombres y mujeres cometen adulterio, les son infieles a sus esposos, a sus esposas. Qué feo. Cuánto destruye el matrimonio, sus vidas, sus hijos, por cometer adulterio, por amar más a otro que no es su esposo, por amar más a otra que no es su esposa. ¿Sí? Eso es adulterar. Y les quiero contar también otra historia, que no la contó Pablo, pero que es una historia de adulterio, de la vida real. Una historia de un hombre de Dios que sufrió el adulterio. Una historia real de alguien que sufrió el adulterio, alguien llamado por Dios, alguien que le sirvió a Dios. ¿Era pastor? No. O podríamos decir que no. ¿Era diácono de alguna iglesia? No. ¿Saben qué era? Era profeta. Y este profeta que sufrió el adulterio es nada más y nada menos que Oseas. Uno de los profetas menores, Oseas, sufrió adulterio. Y cuando hablamos de profetas menores, no hablamos de menores de edad o menores, sino hablamos de la extensión del libro. ¿Sí? Por eso son profetas menores. Y le invito a leer conmigo la triste historia del profeta Oseas. Oseas,
capítulo 1, verso 1. No sé si su Biblia tiene título, pero la mía comienza con un título no tan agradable, que dice: la esposa infiel de Oseas y sus hijos. Hermanos, Oseas era un hombre de Dios. Oseas era un hombre que se había apartado de la maldad del pueblo de Dios en aquel momento. Un hombre que vivió alrededor de 700 años antes de Cristo. Un hombre que decidió apartarse de toda aquella maldad, de aquella iniquidad, donde nadie hacía lo bueno, donde los dioses eran idólatras, donde todos se iban detrás de dioses ajenos, donde el pecado abundaba. Oseas era el profeta de Dios hacia las naciones, hacia el pueblo de Dios. Oseas era un hombre de Dios. Dice Oseas capítulo 1, verso 1, dice: palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Aquí vemos que Oseas era contemporáneo de Usías, de Jotán, de Acaz, de Ezequías, de Jeroboam segundo. Oseas vivía en medio de aquella generación. Y miren lo que Dios le manda hacer a Oseas. Mire qué tremendo. Oseas, un profeta, alguien que había sido apartado para anunciar las verdades y los juicios de Dios a las naciones. Dice así el verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Hermanos, no vamos a entrar en muchos detalles en esta mañana de esta historia, pero Dios quería hablar a través del profeta Oseas. Dios quería hacerle entender a su pueblo que ellos se habían apartado de Dios y que ellos, en este apartarse de Dios, eran como una mujer fornicaria. Era como una mujer que estaba cometiendo adulterio. Eso le estaba diciendo Dios a su pueblo. Ustedes son unos fornicarios. Ustedes se apartaron de mí atrás de dioses paganos, de dioses ajenos. Están pecando y están fornicando, están adulterando contra mí. Eso les estaba diciendo Dios a su pueblo a través del profeta Oseas. Pero no solamente Dios le dijo al profeta lo que tenía que decir, sino que también Dios quería que Oseas entendiera bien de qué se trataba el tema y que lo pudiera transmitir de todas las formas habidas y por haber posible. Y Dios le pide a Oseas algo que quizás usted y yo no entendamos en esta mañana, pero le dijo: anda y casate con una mujer adúltera, con una mujer que te va a engañar y vas a tener hijos de fornicación. Hermanos, ¿qué sentido tenía eso? El sentido lo podemos ver en todo el libro de Oseas, ¿sí? Porque Dios le está diciendo eso a su pueblo, que ellos son como esa mujer adúltera, como esa mujer que está fornicando, ¿sí? Y allí vemos a Oseas, que era un hombre de Dios, y quizás no sé si entendió o no entendió, pero él fue e hizo caso, y se casó, y tomó por mujer a una tal Gomer, hija de, verso 3 dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concebió y le dio a luz un hijo. Después, otro día, como digo, podemos ver los significados de los nombres de los hijos, es tremendo. Pero no me quiero enfocar en esta mañana en esto. Pero lo que le quiero decir es que Oseas fue obediente, buscó a aquella mujer que ya sabía que le iba a ser infiel.
fue y tomó por esposa a Gomer, y no solamente tuvo un hijo, sino que tuvo 3 con ella. ¿Y saben lo que pasó? Tiempo más, tiempo menos, Gomer se terminó yendo, lo dejó, se fue a cometer adulterio, se prostituía, andaba con otros hombres. Es tremendo esto. Él era un profeta, era un hombre santo que reclamaba la santidad del pueblo, y su esposa, su amada esposa, la madre de sus hijos, se fue a cometer adulterio, a prostituirse con otros hombres. Hermanos, y en esta mañana el título de esta predicación se llama Tu historia. Es mi historia, es tu historia. ¿Sabes por qué? Porque mi historia, tu historia, también está narrada en el capítulo 3 del profeta Oseas. Y te invito a leerlas conmigo con atención. Oseas, aquel hombre de Dios que fue obediente a casarse con Gomer, sabiendo que era una mujer adúltera y que le daría hijos de fornicación, él fue obediente y se casó con ella. Y dice la palabra de Dios que ella se alejó de él, ¿sí? Lo abandonó, se prostituyó, se fue con otros hombres. Pero dice el profeta Oseas en el capítulo 3, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Allí Dios le está diciendo, anda a buscar a tu mujer, esa mujer que vos tanto amás. Por más que Oseas sabía la condición de su esposa y todo lo que ella había hecho, él nunca la había dejado de amar. Era su esposa, la esposa de su juventud, su única compañera. Y Dios le dice otra vez, ve y ama a una mujer amada por su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. Hermanos, el pueblo de Israel no había caído bajo, había caído bajísimo. No solamente amaba más a Dios, no solamente amaba más dioses ajenos que a Dios, sino que amaba más las tortas de pasas que a Dios. Miren que a mí me gustan las tortas de pasas. Todo lo que tenga pasas me encanta, las empanadas con pasas, las chocolates con pasas, las albóndigas con pasas. Me como las pasas solas. Pero dice acá la palabra de Dios que el pueblo estaba tan alejado que amaba más las tartas de pasas que a Dios. Y el verso 2, miren lo que dice, la compré entonces para mí. La compré entonces para mí. Oseas fue donde estaba su esposa y solamente no la fue a buscar al lugar donde se prostituía, porque ya ni siquiera eso hacía, porque ya era esclava. Gomer había caído tan bajo que ya era esclava, ya era posesión de otra persona. Y allá fue Oseas al lugar donde se compraban los esclavos, quizás en la plaza, no sé en qué lugar se acostumbraría en aquellas épocas, pero eran lugares públicos
donde los exhibían como cualquier otra cosa y estaban a la venta. Y dice, la compré entonces para mí. Era su esposa, era adúltera, había convertido fornicación, pero dice que fue y la compró para él nuevamente. Y Oseas pagó un precio. Dice que pagó 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. No solamente tuvo que pagar en dinero, sino que también en especias. Esto me hace pensar que quizás el dinero que él tenía no le alcanzaba, que también tuvo que ir con cebada. En algunas partes dice con algunos litros de cerveza. Fue y dio todo lo que tenía para recuperar y pagar el precio por su esposa. Y el verso 3 dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y su rey David y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Hermanos, aquí vemos a Oseas, que estaba viviendo esta situación tan particular, pero era la forma de que Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, al reino del norte, al reino del sur, que estaban separados, que estaban en ruinas, que era un escándalo. Y allá vemos a Oseas, que obediente a lo que Dios le dijo fue y buscó a su esposa. ¿Y en qué condición la encontró? No la encontró en una fiesta. No la encontró ni siquiera disfrutando de los deleites mundanos. No la encontró con otra familia feliz, con otro esposo, con otros hijos. No. La encontró en condición de esclava. Y tuvo que volver a pagar el precio de algo que él ya había adquirido hacía un tiempo. Oseas tuvo que redimir a su esposa. Oseas tuvo que pagar un precio alto y quizás todo lo que tenía para que su esposa volviera con él a su casa. Hermanos, y esto habla de mi historia y de tu historia. De alguien que pagó el precio por algo que ya era de él. Y como dijimos al principio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ¿sabes qué? Él ya sabía que íbamos a fornicar. ¿O pensás que no? ¿O pensás que Dios cuando ve a Adán y Eva en el jardín del Edén dice, ¿y esto es precioso, esto es tremendo, esto va a ser así para siempre? No. Si Dios conoce todas las cosas, sabía que Adán y Eva iban a pecar y sabía todo el hecatombe que se venía de ahí en adelante. Como sea, ya sabía que Gomer lo iba a traicionar e iba a fornicar e iba a tener hijos e hijas de fornicación. Pero ¿sabes qué? Oseas fue obediente y no le importó. No le importó el que dirán. ¿Se imaginan cómo charlarían los vecinos de Oseas? Cuando se le fue la mujer.
Cuando se le daban cuenta que se iba para la casa del vecino y no volvía. Y cuando volvía, volvía y quizás volvía embarazada. ¿Se imaginan la vergüenza de Oseas? Y por allá cuando se había liberado de ella y podía decir, bueno, ya está. Ya puedo pedir el divorcio porque era legal. Quien no sabía que Gomer era una mujer adúltera, nadie podía decir nada contra Oseas. Pero Oseas fue y la buscó y la redimió y volvió a pagar el precio. Y lo mismo hizo Dios con cada uno de nosotros. Lo mismo hizo Dios con Aldo Mendieta. Lo mismo hizo Dios contigo que estás mirando desde tu casa. Él volvió a pagar el precio de algo que ya era de Él. El hombre, lejos de Dios, descarriados como ovejas, cada cual por su camino, que solamente podíamos ver el trasero del que estaba al lado. Allí Jesús viene y muere en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados, de nuestro adulterio. Allí Jesús viene y vuelve a pagar el precio y paga el precio de algo que ya era de Él. Porque fuimos creados por Dios, éramos de Dios. Pero nosotros por nuestra propia voluntad y por nuestra carne pecaminosa, decidimos alejarnos de Dios y fuimos como Gomer, que decidimos alejarnos de Oseas y no solamente prostituirnos y andar en la vida loca, sino también terminar y cayendo a ser esclavos, esclavos del pecado, esclavos del mismo diablo, esclavos de nuestras malas decisiones. Y que por más que queríamos salir de aquella esclavitud, ni usted y yo podíamos pagar el precio de nuestra libertad. Como Gomer, ¿cuántas veces habrá querido ser libre de aquella esclavitud? Y también por dentro diría, si estoy acá es porque me lo merezco. Tenía esposo, tenía hijos, y un día decidí dejar todo. Y ese dejar todo la llevó a ser esclava. Pero allá un día, Oseas fue y pagó el precio de su esposa que tanto amaba. Y un día Dios, cuando nos vio en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra inmundicia, en nuestra desobediencia, nos mira con amor. Dice más adelante también el profeta Oseas que con lazo de amor los atraje. Y con lazos de amor los traje hacia mí. Un día Dios, que nos seguía amando a pesar de, decidió mandar a su Hijo Jesucristo para redimirnos y pagar el precio de algo que ya era de Él. Y le dije, tú serás mía durante muchos días y no fornicarás más. Y en esta mañana Dios nos está diciendo lo mismo. Yo ya pagué un precio por ti y tú eres mío. Y Dios es celoso y Dios no comparte a sus hijos con nadie. Y Él quiere que le seamos fiel. En el nombre del Señor Jesús. Hermanos, la historia de Gomer es nuestra propia historia. Un día de usted y yo estamos en una plaza a la venta. Un día usted y yo éramos esclavos de nuestros pecados y había que pagar un precio por nuestra libertad.
que usted y yo no podíamos pagar. Y allí entra en acción el amor de Dios y su redención. Apocalipsis capítulo 5. Y la segunda parte del verso 9 dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La sangre de Cristo nos redime y nos vuelve a comprar. Ya no somos más esclavos, ya no estamos en medio de la plaza en exhibición. Ya somos libres y podemos volver a casa con el esposo. La Biblia en muchos lugares compara a la iglesia con la esposa de Cristo. Una esposa santa, limpia, lavada por la sangre del Cordero. Hermanos, la historia de Oseas es una historia de amor, es una historia de perdón, es una historia de reconciliación, es una historia de nuevas oportunidades, es una historia de redención. Imagínese la felicidad de Gomer cuando Oseas, su esposo, pagó aquel precio. Y le dijo, ven, esposa mía, ya eres mía, no vas a fornicar más, no vas a adulterar más. Y en esta mañana Dios nos está diciendo, ven, hijo mío, ven conmigo, ya no peques más, yo ya pagué el precio de tu libertad. Te invito a ponerte de pie en esta mañana. Te invito a ponerte de pie en esta mañana. Cierra tus ojos. Si estás en tu casa también puedes hacerlo. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Hermanos, ya no somos más esclavos. Ya no somos más culpables de fornicación, de adulterio. Ya alguien pagó el precio. Ya Dios nos redimió por la sangre de su Hijo Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Ayer Santiago compartía la palabra de Dios en el grupo de jóvenes y él hablaba acerca de la parábola de la perla preciosa. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader. El reino de los cielos es semejante a un mercader que encontrando una perla de gran precio fue y vendió todas las otras perlas para adquirir. Dios dio a su Hijo, a su único Hijo, para adquirirnos a nosotros. Nosotros somos esa gran perla de tanto valor. Usted y yo somos el tesoro más grande que Dios tiene en todo el universo y Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio para que usted y yo tengamos vida abundante en esta tierra y vida eterna con Él en los cielos. En el nombre del Señor Jesús, ya nadie más nos podrá acusar de adulterio, de fornicación, de alejarlos de Dios. Pero sí debemos aceptar volver con el amado. Allí Gomer, una vez que Osea pagó el precio, ella se fue con él. No sé qué habrán conversado después, qué conversación habrán tenido esa noche.
¿O qué silencio hubo en aquel día? Pero Gomer ya estaba nuevamente en la casa de su amado. Ya no era más esclava. Él ya había pagado el precio. Y en esta mañana, y lo vuelvo a insistir, la historia de Gomer es tu historia, es mi historia. Nosotros también fuimos acusados de fornicación, de adulterio. Nosotros también nos habíamos alejado de Dios y estábamos en una plaza con un cartel que decía esclavos y no teníamos derecho a nada. Pero Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, pagó el precio y Él nos ofrece esa libertad. No se me ocurre la historia de Oseas y Gomer diciendo, no me quiero ir contigo, déjame acá que estoy bien. Sería ilógico, sería tonto, sería irracional. Pero en esta mañana Dios nos está ofreciendo la libertad, Dios nos está ofreciendo el perdón. ¿Cuál es tu respuesta? En el nombre del Señor Jesús, oramos. Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, tú eres el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, yo quiero pedirte en esta mañana que tú obres en nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo luz a esta palabra, a este relato, a esta historia de amor, de reconciliación, de perdón. Padre, yo te doy gracias porque tú un día me compraste con precio de sangre. Gracias porque no te importó la condición de Aldo, ni sus pecados, ni sus luchas, ni... Tú igual pagaste el precio para mi redención, porque ya era tuyo. Señor, gracias porque un día acepté ese sacrificio, acepté ese precio y me tomé de tu mano. Gracias, Señor, gracias. Padre, yo quiero pedirte por cada uno de los que están en este lugar, por los que están en sus casas, Señor, que seas tú obrando, Señor, y trayéndolos hacia ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción de pecado. Señor, que muchas veces estamos tan engañados que ni siquiera nos damos cuenta de nuestra condición de esclavos, de miseria. Hace tanto tiempo que estamos en ese chiquero que ya nos hemos acostumbrado. Pero sabemos que en ti hay una vida abundante, una vida contigo, Señor. Padre, ruego a ti, Señor, ruego a ti. Y si en esta mañana hay alguien que quiere decir, quiero, acepto el precio que Jesús pagó por mí, levanta tu mano en este lugar. Si estás en tu casa, cerrá tus ojos, levanta tu mano. ¿Sí? Si reconoces que tú eres esa Gomer, esa mujer adúltera, que estás alejado de Dios, que estás en condición de esclavo y no querés estar ahí, levanta tu mano en esta mañana, que vamos a orar. Vamos a orar por ti. En el nombre del Señor Jesús. Padre, ruego a ti, Señor, por cada mano levantada en esta mañana, en este lugar y los que están allí, Señor, donde llega esta transmisión. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Padre, que tu sangre preciosa esté limpiando de todo pecado. Señor, tú pagaste el precio por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Hermano, hermana, acepta el precio que Dios pagó por ti.
En el nombre del Señor Jesús, acepta el sacrificio de Cristo en la cruz por ti. Y vas a experimentar una vida gloriosa, una vida maravillosa, una vida en los brazos del amado, en los brazos del Padre, como cantábamos, en los brazos de Dios. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Y si has decidido, si has tomado esta decisión, si reconoces que necesitas que alguien pague el precio que vos no podés pagar, en el nombre del Señor Jesús, mirá la cruz en esta mañana, porque Jesús pagó el precio muriendo en esa cruz. En el nombre del Señor Jesús, 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 en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La historia de Gomer es nuestra historia. Es una historia de redención, una historia de nuevas oportunidades, una historia de adulterio, de esclavitud que tiene un final feliz. Y qué bueno que nuestras vidas con Jesús también pueden tener un final feliz. Amén.